Hace muchos años se usaba, al menos en Sudamérica, no sé si ustedes lo tengan presente, el Manual de Urbanidad de Buenas Maneras, que era de Manuel Antonio Carreño, escrito desde 1853. Este manual el objetivo de este manual era enseñarle a las personas a ser buenos ciudadanos. Era un venezolano y lo escribió pensando en que las personas que lo leyeran y que esto se propagara para que fuéramos buenos ciudadanos. ¿Qué falta le hace a la sociedad de hoy en día leer este libro de manual, este tipo de manual? Podemos decir que el libro de Santiago es un manual de lo que es ser un buen cristiano, de lo que es ser un cristiano. No es ser un buen cristiano porque no existe ni bueno ni malo cristiano. Somos cristianos. En realidad somos malas personas redimidas por Dios. Pero el libro de Santiago nos lleva y nos muestra varios pasos de de lo que se debe vivir, de cómo debe vivir un cristiano. Terminamos el capítulo 1. El capítulo 1, en el capítulo 1 Santiago nos comienza con su carta llamándonos a tener gozo en medio de las pruebas y que eso nos lleva a la tranquilidad, a tener paciencia, en el versículos de 2 al 4. Luego nos exhorta a pedir sabiduría sin dudar en Dios, en el versículo del 5 al 8. A no culparlo por nuestras tentaciones, en el versículos del 13 al 15. También nos recuerda que toda buena dádiva viene de Dios, versículo 17. Y concluye el capítulo diciéndonos que debemos ser hacedores y no solo escuchadores de la palabra. En controlar nuestra lengua y en cuidar a los más débiles sin contaminarse del mundo. Ahora en el capítulo 2, él no se sale de su idea y nos habla de un pecado que se estaba llevando en la iglesia en esa época, que yo creo que todavía es muy tendiente en las iglesias, que es ser parciales. Pónganle ser, no, no tratar a todo el mundo con la misma vara. Y lo hacemos como creyentes y lo hacemos en nuestra vida secular, también lo hacen. ¿Qué es la parcialidad? La parcialidad es no tratar igual a todo el mundo dependiendo de su estrato social, de su raza, de su color de piel, por muchas razones. Santiago en los versículos del 1 al 4 que vamos a leer, dice, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, Señor de gloria, con acepción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un hombre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí, en un buen lugar, y al pobre, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos, si ustedes notan el comienzo de la cita que les acabo de leer, Santiago hace mucho énfasis en Señor de gloria. Hermano, todo lo que hagamos en nuestra vida, todo acto, todo el trabajo, el deporte, nuestra relación con todos los hermanos debe de ser para glorificar a Dios. Nosotros somos cristianos, al menos eso creo que todos lo somos. Y debido a eso, como consecuencia, debemos de comportarnos con nuestros prójimos.
no solo con la gente de la iglesia, sino también con los de afuera. Y que cada acto de nuestra vida refleje a Cristo. Por eso Él dice ahí, Señor de gloria, debe ser glorificado en todos nuestros actos. Ahí Él comienza su escrito en este capítulo. En la Biblia hemos encontrado muchos ejemplos de parcialidad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Jacob favorece a José sobre todos sus hermanos, y esto que provoca la ira de sus hermanos. Ustedes me van a decir, bueno, pero eso fue para beneficio de José, porque después resultó siendo una gran personalidad en Egipto. Pues Dios se glorifica en los actos también, a veces errores de los seres humanos. Pero el acto inicial de Jacob de darle un favoritismo a su hijo, a ese hijo, hizo que los otros reaccionaran mal contra él. Y eso no los exime de pecado, pero sí fue un gran error como padre. Cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel, en Primera de Samuel 16, se relata cómo Samuel va a donde Elí, a visitar, y encuentra que los hijos, les muestran todos los hijos, y él se deja guiar por lo externo, por ser alto, por ser corpulento. Dijo, este es el rey. Pues Dios le dijo, no, no mires lo de afuera, mira lo de adentro. En el Nuevo Testamento, en Lucas 18, 9, 14, el fariseo desprecia al otro al sentirse justo. Eso es egolatría. Veía al otro, el publicano, que era un pecador para los ojos de él, cuando él también era un pecador. Pero para él era una persona que cumplía todos los estándares para ser salvo, para estar cerca de Dios. Y de cierta manera menorificó al otro. ¿Y qué hizo Dios? Jesús ahí lo que enseñó es que el que se arrodilla y pide perdón con corazón, ese es el que está haciéndole un buen favor a Dios, el que está agradando a Dios. Cuando los discípulos reprenden a los niños porque querían acercarse a Cristo, y Jesús se indigna y les dice que los deje, dejar que los niños venir a mí. Ahí los discípulos pecaron también en eso porque los vieron como niños y no les dieron la importancia. Pero Jesús sí se la estaba dando. Hermanos, el exceso de parcialidad nos lleva al egocentrismo, al narcisismo. Este mundo todos los días te repite, tú eres un ganador, tú eres quien es el líder de todo, tu primero, tus dos, tu tres, tu cuatro, y por allá si queda de algo, tú la otra persona es para ti. El favoritismo nace del egocentrismo, del deseo de agradar a los poderosos, de estar cerca de quienes nos benefician y de abusar en nuestra propia exaltación. En 2 de Timoteo 3:2 dice, los hombres serán amadores de sí mismos. Hermanos, se ve en la iglesia, por ejemplo en los jóvenes. Muchos jóvenes hoy en día viven atrapados en el egocentrismo, pensar que no le deben rendir cuentas a nadie, se resisten a la autoridad por pura egolatría, porque creen que el mundo les debe, que ellos son la última Coca-Cola del desierto. Se les olvida que la vida debe ser una vida de humildad, de obediencia y de temor a Dios. No le temen a sus padres siquiera. Hermanos, a los jóvenes les digo, dejen la altivez,
la rebeldía hacia sus padres, la rebeldía hacia el mundo. Des en cuenta que hoy Dios les está hablando, los tiene en una iglesia. Y pues que yo sepa, nadie tiene la vida comprada. Y ustedes ya saben la diferencia entre el bien y el mal. Yo creo que si Dios les está hablando, es el momento de entregar sus corazones a Dios. Porque hoy puede ser el último día. La puerta está abierta y se cierra en el momento en que dejemos esta vida. Así que nunca es tarde para que se arrepientan si lo van a hacer ahora. Arrepentirse y poner sus corazones en pro de Dios. A los padres también nos pasa. Nosotros muchas veces por comodidad no reprendemos a nuestros hijos porque quiero estar tranquilo, no quiero amargarme la vida, quiero una vida feliz, no quiero enredarme la vida con rencillas en mi propia casa, así que dejo que las cosas pasen. ¿Eso qué es? Egocentrismo y falta de amor al prójimo, porque el prójimo es sus hijos. Hermanos, yo los invito a que como padres corrijamos con amor a nuestros hijos, pero que no busquemos ser populares para ellos, no busquemos ser amigos de ellos. Busquemos criarlos y volverlos fieles a Dios. Un paréntesis chiquito, de eso se está tratando el estudio bíblico de los miércoles. Los invitamos, sirve. Hermanos, en los matrimonios, ¿cómo se ve esto? Muchas veces nosotros entramos, porque es normal, digamos, los disgustos matrimoniales es algo del diario vivir en una casa. Y pues el uno no es igualito al otro como para que piensen a todo igual. Pero ¿qué pasa? Ahí no hay pecado. El pecado es entrar en una discusión airada y poner por delante el yo propio. Y esto me lo predico yo mismo. Hermanos, si estoy siendo muy confrontativo, qué bueno porque esta prédica me confrontó a mí tremendamente y espero a ustedes los confronte igual. En el caso de los matrimonios, ponemos por delante el egocentrismo, el narcisismo, eso de a toda hora yo. No se piden disculpas cuando es el caso de quien tiene que pedirlo. No se hablan y esto no demuestra el amor por su pareja, el amor al prójimo. Duran sin hablarse mucho tiempo a ver quién tuerce el brazo primero. Y esto, hermanos, yo no sé, pero esto enfría una pareja, enfría una relación matrimonial. Yo los exhorto también a que pensando en esto, miren cómo se tratan cuando hay estas discusiones, que las va a haber. Hermanos, como creyentes, aquí en la iglesia, sirven a la iglesia por afán de un protagonismo. ¿Se sirve a la iglesia? ¿O simplemente no le sirvo porque me es incómodo servir? Casos se han visto. Si llegara alguien de pronto no oliendo tan bien, un homeless, que por lo general no se bañan todos los días, no tienen ese aseo personal muy marcado. ¿Cómo lo trataríamos? ¿Dónde lo pondríamos? Pero eso sí, si llegara aquí a los que nos gusta el fútbol Messi, por ejemplo, o si llegara a los que les gusta el básquetbol LeBron James, acabaditos de terminar un partido que tampoco huelen muy bien, ¿sí? Me imagino que los trataríamos diferente por las personalidades que son. A eso se va, de eso se trata esta cita bíblica. Vamos a la iglesia solo cuando hay eventos especiales,
solo cuando queremos servirnos de Él o la consideramos un club social porque nos beneficia, porque conocemos personas que nos pueden ayudar de una u otra manera, o venimos a la iglesia a servirle a Dios y a conocer hermanos y a servirle a los hermanos. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, hermanos, como línea de vida. Y si estamos cortos en ese pensamiento o en esas acciones, tenemos que trabajar en eso. Porque recordemos que eso es evidencia de que Cristo está en nosotros. Dios pide un trato igualitario de los unos a los otros. En el versículo de 5 al 7 dice, hermanos míos, amados, escuchen. Hermanos míos, amados. Miren el respeto y el amor con que les hablo. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino el reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que lo oprimen y personalmente son los que arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si usted saca esta cita bíblica del contexto, hermano, te va a decir, uy, esto me suena a marxismo puro. Como si fuera, adoren al pobre y odien al rico. Pero resulta que ese no es el contexto de la enseñanza. El contexto de la enseñanza es que todos nos amemos los unos a los otros. Él habla ahí de los ricos que los oprimen y que hacen eso porque en aquella época, y todavía es algo se ve, en aquella época los ricos se comportaban de forma opresora, de forma subyugadora hacia ciertas personas que no tenían la capacidad sino de trabajar el día a día para poder vivir. Y él hace énfasis en eso y les dice, estos no son los que los maltratan a ustedes y ustedes aún así los tienen por encima de sus hermanos, los pobres. Esto nos llama a que todo el mundo debemos tratar por igual, hermano. Es más, cuando de forma hipócrita le damos mucha importancia a personas que tienen cierto nivel social o son muy conocidos, esas personas a veces también se cansan de eso. Incluso ellos viven añorando que los traten igual porque no saben si los están vanagloriando por ser como son o por tener el estatus social que tienen. Y nunca reconocen la verdadera amistad. Recordemos que como amigos también tenemos que dar fe de eso. Cuando nosotros somos amigos de alguien, nosotros tenemos que servirle sin esperar nada a cambio. Y que no practiquemos esa figura natural que hay en la naturaleza que se llama el mutualismo. Tú me sirves, yo te sirvo. Que pasa en muchas iglesias. No les voy a decir pero lo vi en otra iglesia y eso me dejó muy aburrido de lo que yo veía, que no se servían si el otro no tenía una posición para servirle también de retroactividad. El amor al prójimo es el antídoto para el favoritismo. Hermanos, si usted empieza a ponerse, mire, nadie les tiene que decir a ustedes, ámense, quiéranse ustedes mismos porque nosotros nacemos con ese chip implantado. Yo no conozco a nadie que no se ame a sí mismo y eso es un gran error, que digamos que alguien no se ama. Que proceden mal contra ellos por X o Y motivo, pero no es por falta de amor porque ese chip está implantado. Nosotros nacemos es con una gran falencia de amar al prójimo. Y lo que aquí nos está llamando esta cita bíblica es que a la misma altura que amamos al prójimo, que nos amamos nosotros mismos, nos amemos al prójimo.
Recuerden que los dos mandamientos principales de la Biblia, como Jesús lo dijo, es amar a Dios sobre todas las cosas, amor vertical, a Dios por debajo de nosotros, y amar al prójimo como a ti mismo, amor horizontal, todos igual. Santiago del 8 al 13 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si muestras favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todo. Pues él que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Este mandamiento, hermanos, viene desde el Antiguo Testamento, como ya les había dicho, y Jesús lo reafirma en Mateo 22:39 como uno de los mandamientos más importantes, el segundo mandamiento más importante. Hermanos, muchas veces uno dice, no, pues yo no hago adultero, no, no mato, no uso el nombre de Dios en vano, pues yo estoy bien, pero amas al prójimo como a ti mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos fallando y que vamos a ser juzgados por eso. Ahora ustedes me van a decir, no, pero es que la fe, la salvación no es por obras. Eso lo va a tocar más profundamente la siguiente prédica, pero hermanos, la, la fe se ve reflejada en nuestras obras y nuestros actuales. A nosotros nos van a salvar las obras, porque yo no conozco el primero que diga que se ha salvado solo por obras, sino sin fe. No creo, en ninguna parte de la Biblia dice, ni se muestra una historia igual a eso. Pero las obras tienen que reflejar lo que nosotros somos como cristianos. ¿Qué significa amar al prójimo? Ver su valor como imagen de Dios, como creación divina. Tratarlo con compasión, justicia y verdad. Grave error el que cometen algunas personas que imparten justicia y lo hacen de forma sesgada dependiendo del estatus político o de la situación de la persona que están juzgando. Están transgrediendo la ley totalmente o por un favor de tipo monetario, peor todavía. No discriminar por apariencia, clase, raza o trasfondo de tipo social. Normalmente nosotros fallamos en la vida, por ejemplo, atender más a personas atractivas o influyentes, y no ignorar al nuevo en la iglesia porque es nuevo en la iglesia. Y nosotros no tenemos que hacer eso. A todos debemos tratarnos por igual. Burlarnos de alguien por su apariencia o por su forma de vestir. Preferir el chisme a la compasión. Ese el cuchicheo en lugar de hablar con la persona y formar y tratar de que salga de un problema si lo tiene, de ayudarle. Impartir decisiones que afectan a los demás con justicia. Ahí vuelvo al tema, son personas que manejan la justicia y esas personas normalmente deben ser totalmente imparciales. Si ustedes se dan cuenta, el símbolo de la justicia es una mujer con los ojos tapados, teniendo una pesa que maneja un nivel, ¿sí? Un balance. Y ese es el significado, debe ser imparcial para pobres, ricos, el que sea.
Jesús nos mostró en su vida cómo era ser imparcial. Entre sus muchos ejemplos que están en el Nuevo Testamento, Jesús con la samaritana, una mujer que era rechazada por su situación social y moralmente. ¿Y él qué hizo? Le ofrece su agua viva, la salvación, esa agua que nunca más le iba a dar sed, la vida. Él no miró su situación social, no miró su situación moral. Jesús, los leprosos. ¿Cómo eran los leprosos en aquella época? Nosotros sabemos que la lepra era una enfermedad incurable en aquella época y y la gente los apartaba. Es más, los tenía fuera del pueblo, no los podían tocar. ¿Qué hizo Jesús? Los tocaba y los sanaba. De lo más sucio, él actuaba. Imparcialidad. Cuando perdonó a la adúltera, que le dijeron que si la apedreaban, en Juan 8. Muchos hubieran dicho, no, pues apedréenla. Él no, él la perdonó y la mandó a no pecar más. Cuando se encontró con Zaqueo, un publicano que todos detestaban, porque en aquella época, pues obviamente, el cobrador de impuestos o los que eran prestamistas y abusaban del pueblo eran odiados, obviamente. Y actualmente también. Y él, ¿qué hizo? Fue a su casa y comió con él. Hermanos, ¿tenemos fe verdadera o solo apariencia? El amor al prójimo sin parcialidad es una de las evidencias más claras que hemos sido transformados por Cristo. No podemos decir que tenemos fe y seguir juzgando a otros por estándares mundanos. Hermanos, los invito a que hagamos esta reflexión. En nuestra vida debe haber declaración de que somos cristianos en cada acto de nuestra vida. Por último, los dejo con una frase de John Calvin que dice: no hay mayor causa de división en la iglesia que cuando olvidamos que todos somos igualmente pecadores y necesitados de la gracia. Todos somos pecadores. No somos personas buenas. Todos necesitamos del único acto que fue la cruz para salvarnos. Todos, jóvenes, ricos, pobres, viejos, todos. Y no podemos hacer acepción de personas.